fortuna de que nos acompañen dos de sus coautores, el magistrado Isidro Muñoz Acevedo y la magistrada Montserrat Cid Cabello, quienes nos hablarán un poquito del libro y sus aportaciones en específico de este tema que nos interesa tanto en esta comisión. Sabemos que estamos compitiendo contra un mundial que es una competencia difícil, no será desleal, sobre todo con Alemania jugando ahorita, ¿no? Uno de los gallos para ganar. Pero bueno, parte de lo que nos preguntamos en esta comisión todos los días es si con las recientes reformas, si con el perfil de las personas que están llegando al Poder Judicial Federal, si el juicio de amparo puede y seguirá siendo un instrumento de control del ejercicio arbitrario del poder, si el Poder Judicial va a seguir funcionando como un contrapeso a los otros poderes en la República. Y me parece que este libro hace una propuesta de cómo sí puede seguir siendo el juicio de amparo desde una perspectiva de derechos humanos, cómo sí puede seguir siendo una herramienta de defensa de los más desfavorecidos y un instrumento de control ante el ejercicio arbitrario del poder. Así que nos da mucho gusto recibirlos, magistrado, magistrada, y escucharnos. Si están de acuerdo más o menos de lo que platicamos un poco antes, van a hablar cada uno 15 minutos. La licenciada Lilian Rabasa va a hacer una presentación más constante como se da. Entonces, Lilian, ¿nos podrías presentar a la magistrada, por favor? Claro que sí. Montserrat Cid Cabello es egresada de la Universidad Panamericana, donde cursó la licenciatura en Derecho, la especialidad de Amparo y la maestría en Derecho Administrativo. Fue colaboradora del ministro José Ramón Cosío Díaz y del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es magistrada en el primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia civil, administrativa y especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones del primer circuito. Es autora de los libros La responsabilidad patrimonial del Estado de México y La atención médica irregular, el caso del IMSS, y participó en las obras Constitución comentada y El ministro José Ramón Cosío Díaz y su teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos editados por Tirán Loblanche, así como Teoría y Práctica del Juicio de Amparo, editado por la Dirección General de Anales de Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y coordinadora de la Ley de Amparo comentada, editada por el Centro de Estudios Carbonell. Adelante, magistrada. Muchas gracias, Lilian. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en particular pues, en la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo, por esta invitación, en especial al coordinador, a Andrés. Pues venimos para comentar y justo presentar este libro, esta obra, que bueno, llega a buen puerto gracias a nuestro coordinador, al doctor Roberto Miembro, que pues, nos pudo acompañarnos el día de hoy, pero tuvimos una plática sobre cuál era la finalidad de hacer esta publicación. Y entonces, pues justo es enfocarnos en cómo el medio de control constitucional que tenemos para defender derechos humanos ha tenido una reinterpretación. Entonces, voy a señalar algunos de los autores, de los autores que participan en los capítulos, hacer unas breves referencias, invitándolos pues desde luego a la lectura de la obra. En ese sentido, pues Roberto nos hace la atenta invitación, algunas personas que tuvimos la oportunidad de coincidir con él en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nos invita a escribir de las figuras jurídicas que nosotros consideramos más relevantes en amparo y a plantearnos cuál ha sido la evolución a lo largo de las épocas del Semanario Judicial de la Federación. Y lo que encontramos pues me parece sumamente relevante, ¿no? Realmente si analizamos sentencias de la quinta época, de la décima época, de la undécima época, y bueno, hoy antes de venir busqué que ha resuelto recientemente el Pleno de la Corte, y pues sí se ve un cambio, ¿no? Una evolución mucho más protectora de derechos humanos, esto desde luego a partir de la reforma de 2011, pero bueno, así es como varios de los autores elaboramos comentarios a partir de esta evolución. Quisiera referirme en primer lugar por el estricto índice
a el artículo que escribió mi compañero y amigo David García Zarubi sobre el interés legítimo en el juicio de amparo, ¿no? Y aquí nada más brevemente hacer mención de cómo esta figura ha tenido una interpretación por parte de las ahora extintas primera y segunda sala de la Corte, y cómo ahora pues esta figura puede ser reinterpretada por el actual Pleno de la Corte. David García Zarubi pues analiza esta figura y dice, a ver, ¿cuál es la verdadera relevancia de esta figura de naturaleza sui generis, que es el interés legítimo? Pues es permitir que se abra la judicialización de los problemas sociales que van a tener lugar en nuestro país, ¿no? Los problemas sociales. Y para ello, ¿qué se requiere? Y el foro de operadores jurídicos o litigantes pues verá, ¿no? Se requiere un involucramiento interpretativo por parte de las autoridades judiciales, ¿no? Se requiere una interpretación y un involucramiento en cada caso particular, pero que tenga la finalidad de realmente dar una protección a los derechos humanos y desde luego garantizar un adecuado acceso a la justicia. Para ello, pues, analiza dos precedentes muy relevantes. Como ustedes saben, pues, tenemos la contradicción de tesis, la famosísima 111-2013, donde ahí se empieza a definir las notas de interés legítimo en el juicio de amparo. Pero pues desde luego ahí la cuestión es si se debía haber una protección a derechos de contenido social o de carácter difuso frente a otro tipo de derechos, ¿no? Si se debía abrir la puerta. Y justo cómo ha evolucionado a partir de interpretar fenómenos sociales. En primer lugar, pues algo que no podemos dejar desapercibido, el tema de la pobreza en nuestro país. Y aquí pues como sí se ha reconocido y se ha abierto la puerta del interés legítimo para que haya una defensa adecuada a estos derechos de carácter social, ¿no? En particular pues se hace referencia al amparo en revisión 1061-2015, donde ahí pues una persona, un indigente que estaba pues en situación de pobreza, logra que una universidad le lleve la defensa y la cuestión planteada era si realmente podía haber una protección por la omisión de realmente tutelar y garantizar un derecho de naturaleza social, ¿no? Y entonces ahí se deja la puerta abierta a cómo sí se puede dar esta defensa de derechos de carácter social. Y por otra parte, pues también cómo puede servir el interés legítimo para tutelar también principios de carácter democráticos, ¿no? Donde realmente sí puede haber un tema de control de cómo se dan las votaciones en los congresos locales, ¿no? Y esto pues es sumamente relevante como una figura, insisto, que pues tiene una naturaleza que es bastante debatible, puede permitir tener incidencia y en beneficio de toda la población. Entonces, pues los invito a leer este capítulo de interés legítimo porque realmente podemos ver cómo ahora el debate se va a centrar desde luego en los argumentos que se plantean a los órganos, pero con las nuevas configuraciones de los órganos jurisdiccionales, pues también la forma en que se va a estar abriendo esta judicialización de estos problemas sociales, si se va a continuar con este espíritu que permite que lleguen asuntos sumamente relevantes a los tribunales, o si por el contrario pues también se va a separar un poco de la doctrina que se ha venido reconociendo. Recientemente se vio un caso por el Pleno de la nueva Suprema Corte y bueno, me parece que sí recogen la doctrina que se ha venido elaborando sobre el interés legítimo. Entonces pues ahí es una forma que se puede abrir. Luego el capítulo que yo tuve oportunidad de escribir es el segundo, sobre causales de improcedencia y sobreseimiento. Aquí lo que hago también es un análisis en torno a la interpretación de todas las causales y advierto pues que desde luego son cuestiones técnicas que están previstas de análisis oficioso para lograr que pues el juicio de amparo llegue a buen puerto, ¿no?
y los momentos en los que pueden analizarse. Desde luego que en un primer momento con el análisis de la demanda, cuando es una cuestión notoria, evidente, ¿no? Porque si no, pues es cerrar la puerta a que pueda proceder el juicio de amparo y llegar a una adecuada protección en materia de algún derecho, y cómo esto se ha venido reinterpretando, ¿no? También. En particular, pues un tema sumamente relevante de una causa de improcedencia, pues reformas a la Constitución, ¿no? Entonces aquí, para invitarlos a que lean el libro y en particular mi capítulo, a ver qué les parece, pues hago el análisis de los precedentes a lo largo de las épocas de la Corte, y pues me parece sumamente relevante, ¿no? Cómo se ha distinguido las reformas de carácter material o sustantivo del proceso legislativo, y cómo pues de cierta forma con la discusión de reformas constitucionales recientes, pues a veces se tropiezan con los criterios definidos, y cómo otras veces pues es necesario innovar en esta reinterpretación. El tercer capítulo de Juan Pablo Gómez Fierro, sobre las medidas cautelares en el juicio de amparo. Como saben, él tiene un libro sobre este tema, y bueno, Juan Pablo ahí distingue, ¿no? Y dice, bueno, yo no comparto que se conozca y se hable de suspensión. Para mí es una medida cautelar, ¿no? Porque distingue entre el género próximo, la diferencia específica, y dice, a partir de la reforma a la ley de amparo se da una tutela anticipada, y entonces hay que considerar que pues esa realmente es una medida cautelar, ¿no? No solamente suspender para lograr que llegue a buen puerto una sentencia de amparo, y distingue cuando realmente se puede dar esta tutela anticipada sin que ello implique crear un derecho, ¿no? Que creo que ahí está la línea muy, muy tenue entre la forma en la que se solicitan las suspensiones y los estudios que se hacen. Con la reciente reforma, pues cómo ha cambiado el análisis que las personas juzgadoras deben de hacer, en el sentido de cuáles son estos requisitos, y pues desde luego siempre tratando de concederla, ¿no? Pro suspensión, siempre y cuando pues estén justificados los elementos. Por otra parte, también voy a hacer referencia a el capítulo que escribe el coordinador de la obra, Roberto Niembro, sobre el interés excepcional en el amparo directo en revisión, ¿no? Un tema sumamente conocido que siempre ha estado también en debate. ¿Cuál es el debate? Si la Suprema Corte realmente es un tribunal constitucional, ¿cuáles son los tipos de argumentos que se deben de plantear para que entonces la Corte considere que es un asunto del cual puede conocer? A lo largo de las épocas pues ha cambiado, ya sea interés excepcional, notas de importancia y trascendencia, pero ustedes me dirán, no importa la denominación que le den, ¿no? Lo que nosotros queremos es que la Corte conozca de mi asunto, y cómo pues también se ha ampliado la propia facultad de atracción para lograr que la Corte conozca de ciertos temas. Con las recientes reformas también a la ley orgánica, pues incluso en asuntos de legalidad, ¿no? En asuntos que vemos en colegiados de apelación, por ejemplo, pues como si ya está ahí para que llegue a la Corte. Y pues ahí Roberto desarrolla un test que los invito a leer, pero sí distingue ¿para qué quieres que la Corte resuelva? O cuando del análisis de dos épocas, él analiza la 10ª y la 11ª época, cuando la Corte sí ha resuelto amparos directos en revisión. Dice, son 3 momentos. El primero, cuando la Corte no tiene doctrina sobre un tema, ¿no? La Corte no ha hecho una interpretación constitucional sobre un derecho, pues ese es el más sexy, ¿no? El más atractivo. Vamos a pronunciarnos sobre un tema en particular que no se había tocado por el Pleno de la Corte, pues ese es tal vez el más relevante y el más fácil doctrinalmente de ubicar. El segundo, que eso no lo dice Roberto, pero a mí me parece el más cauteloso o de cierta relevancia, es cuando la Corte ya tiene doctrina sobre el tema, pero esta doctrina o la va a ampliar o bien se va a separar de un precedente, porque aquí me parece a mí el tema central, ¿no? Para que un tribunal constitucional quiera separarse de algún criterio, pues tiene que llegarle a él y conocer.
Y el tercero pues también tiene que ver con la forma en la que los tribunales de grado inferior a la Corte resuelven. Cuando un tribunal colegiado en particular, o bueno, de manera excepcional un juzgado, no están aplicando esa doctrina que ya la Corte fijó. Y pues con la nueva integración, ¿cómo se dan estos cambios? ¿No? Porque pues realmente con el cambio de integración de un órgano colegiado, sea un tribunal colegiado de circuito, uno de apelación o la propia Corte, pues cómo estos criterios van cambiando. Entonces me parece que ahí el artículo que habla Roberto pues es sumamente pedagógico, porque ubica muy bien del análisis de estas dos épocas cómo han cambiado los precedentes, ¿no? Entonces los invitaría también ahí a darle lectura. Gilberto Nava en otro de los capítulos toca el tema de la facultad de atracción, que pues es justo una excepción para que la Corte pueda conocer del caso que se le plantee, con las mismas notas, ¿no?, que decíamos que han cambiado, pero bueno, se centrará justo en cómo se hace esta petición y cómo es la ley orgánica la que se reforma y entonces incorpora que la Corte conozca cuestiones no necesariamente de constitucionalidad, ¿no?, sino también de legalidad, para que entonces fije el criterio y esto pues sea acatado y de esta forma por el resto de los órganos. Y bueno, también Sofía Treviño y Camilo Weichels hablan sobre jurisprudencia, precedentes obligatorios y declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿no? Figuras que, como saben, también son de reciente incorporación en el sistema jurídico mexicano por la forma en la que cambiamos de un sistema tradicional de reiteración a un sistema de corte anglosajón donde aplicamos los precedentes, ¿no?, los famosos precedentes. Y es aquí donde se conectan desde mi óptica pues todos los artículos, porque pues desde luego que es sumamente relevante cómo estos precedentes van cambiando atendiendo a la propia configuración de los órganos. Así como la Declaratoria General de Inconstitucionalidad figura que hasta donde he visto ahorita el Pleno no se ha pronunciado sobre alguna declaratoria general recientemente, pero bueno, veremos cómo se da esta interpretación. Lo que cambió obviamente pues es el número, ¿no?, la votación que debe haber para que haya una declaratoria general, para expulsar del orden jurídico esta norma inconstitucional, pero me parece que bueno, habrá que estar atentos a cómo se van dando estas discusiones en el Pleno de la Corte en estas materias. Y pues desde luego que otro de los artículos y que tengo aquí a mi lado a su autor, pues es el de Isidro Muñoz, sobre las sentencias y los efectos del juicio de amparo con perspectiva de derechos humanos, del cual pues él les platicará. Y bueno, les invito a todas y a todos a que adquieran la obra y pues desde luego que será muy interesante tener reflexiones sobre cada uno de los capítulos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues al magistrado Muñoz, Lilian, no sé si nos pudieras ayudar a presentarlo y le damos la palabra para hablar un poco del libro también. Sí. Es que por los del Zoom, Para las multitudes del Zoom. Gracias. Isidro Muñoz Acevedo es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac del Norte. En 2013 obtuvo el grado de maestría LLM en Derecho Internacional Público por la Universidad de Nueva York. En 2015 culminó con el programa de maestría en Ciencias Jurídicas impartido por la Universidad Panamericana y en 2021 obtuvo el grado de doctor en Derecho con mención honorífica por parte de esta misma universidad. Se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente funge como magistrado adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito, Estado de México. Es autor de la obra La defensa y remediación de los derechos sociales y coautor de la obra El juicio de amparo con perspectiva de derechos humanos.
Ha participado como conferencista en varios foros académicos en el país, como expositor en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como catedrático en diversos cursos impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Nacional de Formación Judicial, en institutos de la judicatura locales, así como en diversas universidades. Adelante, magistrado. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Es un placer, gracias a la comisión por interesarse en esta obra. Yo creo que ya la magistrada Monse nos ha dado un panorama general. Y yo quisiera empezar, esta obra se empezó a elaborar previo a la reforma judicial. Y yo creo que la gran pregunta sería, ¿es posible, vale la pena seguir explorando la expansión del juicio de amparo frente a las circunstancias institucionales actuales? Y yo creo que aquí parafraseo a Estrada Mitchell, cuando decía, bueno, es como cuando se cuestionaba si valía la pena hacer poesía después de Auschwitz y del Holocausto. No solo es posible, es trascendental. Es ahora donde menos tenemos que resignarnos y tenemos que seguir pugnando por una ampliación de nuestros medios de control constitucional. Creo que esta obra tiene varias, yo diría, particularidades, porque las y los autores, muchos de ellos o son personas juzgadoras o por lo menos fueron personas juzgadoras. Muchas y muchos de ellos trabajaron en la Suprema Corte, lo que les dio también un panorama importante en la Corte Constitucional, pero además muchas y muchos de los autores también tienen esa posibilidad de hacer exámenes y análisis académicos de seriedad, lo que permite que cada capítulo se enriquezca de todas estas experiencias y visiones. A mí me tocó el tema de reparaciones con perspectiva de derechos humanos, y lo que queríamos hacer es una suerte de analizar las tendencias de las reparaciones en materia de derechos humanos en el juicio de amparo, es decir, hacia dónde podemos proyectar o cómo podemos reimaginar la eficiencia de nuestras reparaciones en el juicio de amparo, pero no desde una perspectiva meramente teórica o de derecho constitucional comparado, sino a partir de diversos precedentes que ha sentado y que sobre todo sentaron las extintas primera y segunda sala, que ya nos habla de una nueva manera de concebir la eficacia reparadora del juicio de amparo. Entonces, lo que examinamos era medidas reparadoras integrales y medidas reparadoras estructurales. La idea es que nuestro juicio de amparo solo sirve para restituir, volver el estado de las cosas antes de la violación cometida. Y si no se puede restituir, pues mala suerte, se consumó irreparablemente. Y hay una serie de precedentes donde dice, es que esto ya no se puede concebir así, ¿no? El tema que tenemos es que si bien se ha ya sobreanalizado los derechos humanos, apenas estamos volviendo a analizar las reparaciones. De poco nos sirve tener una buena concepción de los derechos humanos y sentencias preciosas si se van a quedar en papel. Y esto es muy importante. Entonces, la recuperación de examinar el tema de las reparaciones me parece que enriquece al derecho constitucional como un todo. Y entonces, ¿qué ha pasado con las reparaciones integrales individuales, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo hablamos de un amparo en revisión, 1170/2017, de la segunda sala, en donde podemos ver que hay dos maneras de lograr reparaciones integrales. Me refiero a medidas de compensación, satisfacción, garantías de no repetición. Hay vías directas e indirectas. Las vías indirectas es el tribunal se apoya en una ley diversa a nuestra ley de amparo para lograr una mejor reparación. Y las vías directas es utilizo la misma ley de amparo y le digo sí tienes alcance reparatorio. En las vías indirectas lo común era, bueno, yo encuentro que hay una violación grave a los derechos humanos y lo único que hago es, bueno,
en mi sentencia de amparo le digo que tiene el carácter de víctima y conforme a la Ley General de Víctimas le pido que sea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas quien haga la reparación integral, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, delego o mando a través de otra norma para lograr este tipo de reparaciones. Sin embargo, ya se ha avanzado en la propia concepción, es decir, no necesito la Ley General de Víctimas. También puedo, en el amparo, otorgar compensaciones y garantías de no repetición. Hubo un caso de la primera sala, el amparo en revisión 1064/2019, es una mujer, entra a un hospital público, entra a una cesárea, ya estando medicada en la cesárea, firma una autorización y le hacen una esterilización forzada, ¿no? Y ya después del parto se entera que la esterilizaron. Y la corte se percata de esto y dice, bueno, esto se equipara a tratos crueles e inhumanos. No puedo restituir, aunque clínicamente podría ser reversible este procedimiento de OTB, lo cierto es que es muy complejo. Y a pesar de eso, yo ahí sí, como primera sala, te digo que no puedo dejar impune esta violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, en el amparo, obligan a las autoridades a darle atención psicológica gratuita, a investigar y sancionar a las personas que le presentaron esta autorización para hacer la esterilización, y más importante aún, lo que dijeron es, vamos a elaborar una guía de violencia obstétrica, la vamos a repartir en todo el estado de Jalisco para que esto no vuelva a suceder. Otro ejemplo fue el amparo en revisión 955/2019, la segunda sala, el tema de licencias de maternidad. La ley establecía que te tenían que dar como mujer 6 semanas antes del parto y 6 semanas posteriores. Esta mujer tuvo un parto prematuro, no pudo disfrutar de sus 6 semanas y entonces después de tener el parto dice, oye, yo tenía que descansar 12 semanas, ¿por qué no a las 6 semanas posteriores le sumas las 2 que no pude disfrutar? Y dicen, eso no dice la ley, se la niegan. Al final llega con la segunda sala y le dice, no, efectivamente toda mujer debe disfrutar 12 semanas de descanso. Si tuvo un parto prematuro, entonces esas 6 que no disfrutó, las 2, 3 que no haya disfrutado, se las computas después. La Corte dice, no puedo regresar el tiempo. De hecho, cuando llega a la Suprema Corte, pues ya ni siquiera... Sí, correcto. Sí, no, lo dice el normal, pero sí. Entonces, no puedo regresar el tiempo. La restitución no. Y lo fácil hubiera sido, bueno, pues entonces se consumó de manera irreparable, mala suerte. Pero la Corte dice algo, la segunda sala dice, me parece uno de los mejores párrafos para innovar. Cuando es materialmente imposible restituir al quejoso, el efecto debe ser el pago de una compensación. Y entonces, en este caso, lo que se hizo fue precisamente págale el doble de lo que debía ser, pero además garantías de no repetición. IMSS ve con el Congreso y arregla para que desde la ley sea muy claro que se pueden estas 6 semanas anteriores, sumar las que no se han disfrutado posteriormente, ¿no? Y entonces, aunque son algunos de los digamos, ejemplos que doy, hay más en el capítulo, lo cierto es que a partir de estos precedentes de la Suprema Corte, me parece que hoy en día la pregunta no es si es posible dictar medidas distintas a la restitución. Esos precedentes contestan contundentemente que sí. La pregunta es cuándo está justificado que el Tribunal de Amparo dicte este tipo de medidas. Y al menos algunas notas es que sean violaciones graves a los derechos humanos, cuando no sea posible la restitución y cuando existe un tipo de violencia estructural. Entonces, la idea es que ninguna violación a los derechos humanos quede impune solamente porque no puedo regresar las cosas al estado que guardaban antes de la violación a los derechos humanos. Y luego, finalmente, lo que se hace es unas reparaciones que van más allá de lo integral para hacerlo estructural. Es decir, sentencias de amparo con efectos generales, sobre todo cuando hay violación estructural, ¿no? Y hablamos de políticas públicas. Y los casos marco son el pabellón 13 y el caso Trabajadoras del Hogar. El pabellón 13, rápidamente, es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es nuestro instituto más importante. Reconoce que no tenía la condición de infraestructura para atender a pacientes con VIH,
porque no tenían cuartos de aislamiento ni oxigenación. Entonces estas personas indefensas entraban, compartían baños, entraban por una enfermedad y salían por otra. Exacto, enfermedades oportunistas. Entonces le pide a la Secretaría de Salud, oye, dame presupuesto. La Secretaría de Salud le dice, sí, te doy. Y al final el INER le dice, ¿sabes qué? Es que ya lo pensé bien y yo no puedo remodelar, porque si remodelo, ¿a dónde mando a todos mis pacientes del pabellón 4? Entonces más bien voy a construir un nuevo pabellón. La Secretaría de Salud dice, haz tu proyecto ejecutivo y luego me cuentas si remodelar te sale lo mismo que construir un nuevo pabellón. No se hizo nada. Pacientes con VIH que fueron atendidos van al amparo. Y la Corte, después de hacer un análisis del derecho a la salud, dice, tienen razón. Tan tienen razón que el INER ya había confesado que no tiene la infraestructura para proteger la vida y la salud de estos pacientes. Y le dice a la Corte, tú decide si construyes un nuevo pabellón o remodela. En ti queda. Pero cualquiera de los dos demuéstrame que es viable. Y el otro fue el caso Trabajadoras del Hogar, donde la Corte se percata que efectivamente las trabajadoras del hogar no debían estar excluidas del régimen obligatorio de seguridad social. Es una discriminación estructural y además las deja en peor estado porque estas mujeres muchas veces no tienen contrato de trabajo, ningún patrón o muy pocos voluntariamente las van a inscribir y además quedan en grave estado de precariedad. Ahora, la Corte no es experta en reformular la política pública. Entonces, ¿qué le dice? IMSS implementa un programa piloto, los resultados de ellos te lo llevas al Congreso y entonces ya ustedes, en el ámbito de sus competencias, establecen el nuevo régimen que ad hoc le es beneficiar a estas mujeres. Lo importante de estas reparaciones estructurales es que podemos encontrar varias notas distintivas. Primero, la remediación tiende a transformar el status quo, no quiere restituir, quiere crear un nuevo Estado que sea conforme a la Constitución. Segundo, que va a haber muchas maneras de remediar la violación a los derechos humanos, no hay una única. Y entonces se le asigna a las autoridades o a los poderes públicos que le digan al Poder Judicial cuáles van a ser los medios para reparar en el ámbito de sus propias competencias y pericias administrativas y presupuestarias, los medios para llegar a ese fin. Tercero, el remedio se vuelve estratégico. Aquí ya el Tribunal de Amparo está viendo todos los problemas que podrá tener una implementación estructural. Y entonces ya no es solo ordeno, te doy 3 días, cumple y si no te multo, sino cómo hago para que algo tan complejo sea cumplimentado y cómo hago para que se coordinen todas estas autoridades y cómo vigilo que esto que va a tardar mucho puede implementarse eficazmente por etapas, ¿no? Estas remediaciones se centran en los fines y no en los medios y eso tiene la gran ventaja de que el Tribunal de Amparo le dice a los otros poderes, oye, proponme cómo vas a remediar esto. Y mientras logres ese el fin, tú tienes amplia libertad configurativa, administrativa y política pública para lograr la reparación a estos derechos humanos que afectan a todos los destinatarios, ¿no?, de esta política pública o todos los afectados estructuralmente. Y finalmente, y más importante, nuestro remedio se torna colaborativo y no impositivo. Entonces, aquí hay una reformulación donde el Poder Judicial le dice, hay una violación a los derechos humanos, te doy las razones por las cuales existe, y tú elabora un plan remedial donde me digas cuáles son los plazos, cuál va a ser el presupuesto, y empiezas como a palomear como Tribunal de Amparo. Oye, yo estoy de acuerdo, vamos a hacer, hay áreas de oportunidad, pero entonces esto permite que el Tribunal de Amparo, varias cosas. 1, no se sustituyan las autoridades en la elaboración de política pública. 2, aprovechas las pericias de las autoridades responsables y de las vinculadas. Y entonces eso permite entender ya la reparación como un conjunto de pericias, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, donde se entrelazan para entre todos reparar. Ya no es el juez de amparo, el Tribunal de Amparo, el que diseña el remedio, sino precisamente es una labor colaborativa entre todos. Y esto no solo permite reimaginar
el alcance de nuestras medidas remediales, sino la propia división de poderes, donde lejos de estar pesos y contrapesos en choque, se entiende más bien una división de funciones que al final debe trabajar conjuntamente para que se puedan cumplir con nuestros derechos humanos en la Constitución. Y es como decía el Justice Breyer de la Suprema Corte, es que las sentencias del Poder Judicial deben tener la finalidad de ser un gobierno más eficiente. No solamente es una condena, es una manera de que vaya madurando y vaya cada vez la autoridad entendiendo cómo hacer bien las cosas, ¿no? Y esta fue la propuesta que se hizo en el capítulo, y pues yo espero que tanto esta como muchos otros capítulos sean de interés. Muchas gracias.